¿cómo se le llama? En el ramo en lo cual tú tienes experiencia, ¿no? Entonces, ya después a mí me tocó auxiliar capacitaciones, o sea, estaba como auxiliar de capacitación, me tocaba dar las inducciones, y también desempeñaba el rol de reclutador, ¿sale? Y pues bueno, ya después me salió a mí una oportunidad y me fui de capacitador. No en la misma empresa, pero sí en otras enfocadas a las ventas, pero ya en este caso de inmobiliaria. Una inmobiliaria muy, muy, muy pequeña que aún sigue en pie, hasta donde tengo conocimiento. Pero bueno. Artículo 343, sección D, dice: ok, Eli, no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. Al final es cuando paso la lista, ¿va? Ok, Dice gracias. los trabajadores. Sí, no, de nada. Dice, los trabajadores podrán negarse a prestar sus servicios siempre y cuando la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene confirme que esto es enfocado a las personas, por ejemplo, que trabajan en todo lo que tiene que ver con alimentos, ¿no? Dice, no cuenten con la debida capacitación y adiestramiento que les permita identificar los riesgos a los que están expuestos. El patrón no les entregue el equipo de protección personal. 3. Identifiquen situaciones de riesgo inminente que puedan poner en peligro su vida, integridad física o salud, ¿sale? Fíjense, donde me tocó trabajar, yo muy, muy chavo, les comentaba la vez pasada, sí les comenté o no, bueno, no me acuerdo, pero ahorita les comento. Fue en Sigma Alimentos. En Sigma Alimentos, por ejemplo, nos daban todo, o sea, capacitación, nos daban ¿cómo se llama? Protección personal, equipo de protección personal. Y por ejemplo, la gente de recursos humanos estaba muy al pendiente de esa parte de que trajeras tu equipo de protección personal, tu faja, tus botas de casquillo, tu casco, todo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ahí abrieron un micrófono. ¿Qué pasó, Miriam? Ahí está Miriam. Este, pero bueno, la cuestión es esa, ¿sale? Que también depende muchísimo de las empresas. La verdad es que muchas no tienen esto. Y la gente, pues, en vez de decir, no, no voy a seguir trabajando aquí, o ya no quiero, o no voy a trabajar aquí porque no tienen cascos, pues la gente se va a rifar, obviamente, porque tienen necesidades, y desgraciadamente de eso se aprovechan las benditas empresas, ¿no? Y nosotros también a veces no tenemos esta cultura de exigir o demandar, ¿sale? Por eso se llama demanda, eh, como derechos de trabajadores, los cuales pues se iniciaron desde que Marx escribe el Manifiesto Comunista, ¿no? 1840. Pero bueno, artículo 424, en la formación del reglamento se observarán las normas siguientes. Dice, se formula por una comisión mixta, ¿sale? Representada por trabajadores y patrón, puede ser como una especie de sindicatos también, que ya la verdad las empresas ya no quieren los sindicatos, ¿no? Debe de haber un acuerdo nada más. Y es que, mire, se ha estigmatizado esta parte de los sindicatos, ¿no? Pues porque a las empresas no les conviene que exijan más de lo que pueden dar o de lo que quieren dar algunas empresas, ¿no? Dice, si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los 8 días siguientes a su firma, lo depositará ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. O sea, estos contratos deben de estar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. O sea, tu contrato tienes que tener tú una copia, la tiene que tener Recursos Humanos y la tiene que tener Conciliación y Arbitraje, ¿vale? Pero ni siquiera te dan una copia a ti y ni siquiera le dan una copia a Conciliación y Arbitraje. Entonces, por eso es que cuando tú vas a Conciliación y Arbitraje por algún despido injustificado, por algún abuso de autoridad también dentro de la jerarquización de los trabajos, es donde les cae el chahuistle a las empresas, y aparte de pedir tu contrato, piden el de los demás, ¿sale? Entonces, conciliación y arbitraje es como de, no, jole, no. Por ejemplo, nosotros teníamos nuestros contratos y sí les dábamos nuestros contratos a conciliación y arbitraje, porque había algunos, este,
¿cómo se le llama? Algunos colaboradores, pues que a lo mejor se iban o los despedían porque no cumplieron algunas metas y desafortunadamente querían más o querían más dinero por su finiquito o cosas como estas y pues iban hasta conciliación, ¿no? Entonces ya se encargaba el departamento jurídico de la empresa pues de ver todos esos temas, ¿no? Que ojo, hasta es más tardado a veces porque la gente se va y en vez de que en 15 o en 20 días, que es el periodo, bueno, en sí creo que el periodo es de 30 días, ¿no? El cual se tiene que dar el finiquito. Ya no me acuerdo muy bien, pero sí son 4 semanas a fuerza lo que debes de aguantarte para que te den tu finiquito. Y si no te gusta tu finiquito, no estás de acuerdo con tu finiquito más bien, o sea, no se te hace justo, pues ya vas a conciliación de arbitraje y van a tardar más o menos otros 6 meses, ¿no? Casi 7, porque tienen una, dos, hasta 3 oportunidades para responder la empresa, y hay empresas que se esperan hasta la tercera oportunidad, que es hasta los 6 meses, para poder responder tu queja, ¿no? Ese es el periodo que les da conciliación y arbitraje. Pero bueno, dice, no, deberían de regular eso, ¿no? Debe ser rapidito, hijo. 15 días, ¿no? 15 días, si no, pues la gente se va a quedar sin lana, pero bueno. Dice, no producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus reglamentos y a los contrarios colectivos y contratos de ley. O sea, lo que hace conciliación y arbitraje no es meter a la cárcel a nadie, ¿vale? Es nada más, como lo dice, conciliar y arbitrar que se cumplan los reglamentos de la Ley Federal del Trabajo. Ya habrá otra, la verdad es que no me acuerdo cómo se llaman las otras. No me acuerdo cómo son los otros departamentos, pero dice, los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo podrán solicitar de la Junta de la Junta se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias a esta ley y demás normas de trabajo, ¿no? O sea, cuando entran lo que le llaman que no seguimos las reglas, o estas omisiones que dice aquí el apartado del artículo 424, pues tendrá que irse con conciliación, ¿no? Dice 497, artículo 987. Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador fuera de juicio, podrán concurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y las especiales solicitando su aprobación y ratificación en los términos del artículo 33, donde, pues bueno, dice, efectos se identificarán a la satisfacción de aquella. Es decir, el artículo 33 dice que, a ver, vamos a revisar, es que ya no me acuerdo, vamos a revisar el... ¿Dónde lo puse? Puso el 39, ¿no, profe? 39 o el 30, no. Sí, sí, sí puse el 39, pero es que estoy buscando la Ley Federal del Trabajo que está aquí en PDF. A ver, espera. Ay, a ver. Dijo 39, ¿no? Ahí está. Es este. ¿Qué es aquí? Dice, si venció el término que se hubiese fijado, subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. A ver, y nos regresamos a este. Ok. El periodo de prórroga debe de ser el estipulado. No será el 33. ¿Por qué puse 39? 33, a ver. Aquí está, dice. Dice, es nula la renuncia que los trabajadores hagan. Creo que también lo he puesto aquí abajo, ¿no? No. Dice, es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados,
cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. De todo convenio o liquidación, para ser válido deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncias de los derechos de los trabajadores. Es decir, si te están, ¿cómo se le puede decir? Despidiendo, en este caso, pues también podrías tú... ¿Qué pasó, Alma? ¿Qué pasó? Pero cuando hay eso del trabajador, profe, por despido injustificado, de todos modos, aunque esté el sindicato, pero sí se tiene que contratar un abogado particular. Y el abogado Ajá. pues va a cobrar su porcentaje, Ajá. dependiendo, bueno, su porcentaje me parece que es como del 15% que cobran. Y pues ya ellos checan el monto, también si les conviene, si no, la verdad es que lo dejan así. Conviene más como trabajador, si tienes poco tiempo en la empresa, pues negociar, ¿no? Y hasta a Sí, veces claro, cuando es lo que tienes te iba a mucho, decir. siempre, porque las empresas sí a veces no, ni siquiera llegan a veces a la tercera y mandan a su representante. Y al final del día, pues es para negociar y a veces te toca hasta menos que si tú lo hubieras, tu colaborador lo hubieras negociado directamente en la empresa, ¿no? Y ya te Exactamente. esperaste cuánto tiempo. Lo máximo creo que está la demanda para un despido injustificado son 2 años en proceso. Ujú. Sí, Entonces, ajá, es lo que te iba a decir, digo, depende, digo, si llevabas un año ahí, o sea, ¿qué demonios tienes que estar peleando, no? Digo, al final del día sí es una lana, pero pues no es como para contratar a un abogado, ¿no? Pero si ya llevabas 30 años ahí, ¿no? Y se habían reflejado cambios de sueldo, diario integrado, ¿no? O de salario diario integrado, como le quieran llamar, al tiempo en el que estabas y te quieren tomar nada más el sueldo de tu primer sueldo de cuando eras ayudante general, por ejemplo, pues ahí sí tienes que contratar, ¿no? A un abogado, ¿no, Alma? sí, sí, de todos modos, pues, y luego nada más los sindicatos ya son para armar puros argüentes, la verdad. Pues Y es que, mira, sí, ajá. por eso es que ya no, también ya no están como tan fuertes los sindicatos como antes, ¿no? Sí, ya no son tan objetivos, ya son más con subjetividades, ¿no? Ya entran más algunos intereses de algunos y se va viciando esa cuestión. O sea, se vuelven corruptos también, desgraciadamente. Pero, por ejemplo, antes, ahorita ya casi no se da tanto, pero sí antes, por ejemplo, mi abuelito sí tenía esa prioridad de su pensión y su jubilación, son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, la jubilación es por parte de un contrato colectivo que se hacía entre sindicatos y empresa. Es decir, se iba dando una aportación extra, quincena con quincena, bueno, sí, quincena con quincena porque se hacía un cálculo diario, ¿no? De cuánto porcentaje, creo que era del 5% o incluso el 3%, no me acuerdo. Eso es lo que me platicó en su momento mi abuelo en el contrato colectivo, ¿no? Y él sí tenía una jubilación, pero por ley son las pensiones que te daría en este caso el IMSS o el ISSSTE, ¿sale? Digo, nada más tengo conocimiento en ese tema de sistema de pensiones de IMSS e ISSSTE porque, por ejemplo, de ICEMIN o de otros sistemas de pensiones, la verdad es que no. Y ya fue cuando en el 97, perdón, se hace todo el cambio a la Afore, ¿no? Pero bueno, eso es en cuanto a las pensiones, ¿no? El marco legal, ya habíamos revisado algunos, aquí hay otros, pues más, ¿cómo se le puede decir? Más concisos, ¿no? El 153A dice, todo trabajador tiene derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel
de vida y productividad. O sea, no nada más a nivel de productividad, sino a nivel de vida. Por eso yo les decía que hay muchas empresas. Digo, yo tengo un amigo que ya lleva ahí como 15 años más o menos lleva ahí, y les digo que no es nada a comparación de cómo lo conocimos, cómo lo conocí antes. O sea, es otra persona. Se le ha cambiado la vida, la empresa, ¿no? Dice, conforme a los planes y programas formulados, de acuerdo, de común acuerdo por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y que por eso te tienen que dar una certificación también, ¿no? Ya sea una certificación o un diploma expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dice 153b, para dar cumplimiento a la obligación que conforma el artículo anterior, les corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a estos dentro de la misma empresa o fuera de ella. Muchas empresas le pagan a consultores, ¿no? Dice, cuando yo entré a trabajar a MetLife Afore, yo me acuerdo que fue un externo el que nos dio la capacitación de Afore. No fue completamente la empresa, sino fue un externo, ¿no? Dice, por conducto del personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan y que registre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. O sea, todo aquel que te dé una capacitación tiene que estar registrado y aprobado por la Secretaría de Trabajo. Estoy buscando el cargador porque... Dame un segundo, por favor. Ya. O sea, tiene que estar avalado, ¿no? Registrado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Dicen, las instituciones o escuelas que deseen impartir capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, deberá estar autorizado y registrado. Fíjense, si ustedes quieren hacer programas de capacitación, está esta opción, claro, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero también está la opción de conocer. A ver, busquen ahí en internet. Yo también voy a buscar qué significa conocer. Ya no me acuerdo, siempre se me olvida esto. A ver, esperen. Yo tenía un PDF, muchachos, que era... ¿Cómo se le llama? A ver, espérense. Profe, mientras lo puede regresar a la diapositiva anterior, por favor. Claro que sí, sin ningún problema. A ver, espérenme. Gracias. Sí, de nada. Ahí está. Ya encontré el PDF que estaba yo buscando. Conocer es conocimiento, competitividad y crecimiento. Ahí se le llama. Que es una de las... ¿cómo se le llaman? Es un programa de capacitación y de formación basado en estándares de competencia, ¿no? Aparte ya ahí, ustedes me dicen cuando ya pueda yo ponerles el PDF, que está muy interesante porque este Ya, profe, PDF, gracias. ya, ok. Este PDF está enfocado precisamente a buscar el título, por ejemplo, de impartición de cursos para formación de aprendices calificados. O sea, es decir, vas a realizar una capacitación para capacitar cuates que capaciten. O sea,
gente que vaya a capacitar dentro de sus empresas porque pues tienen la experiencia, etcétera, y tú les puedes dar la formación pedagógica para que puedan realizar dicho proceso, ¿no? Dice, el propósito del estándar de competencias, dice, servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que brindan la impartición de cursos para la formación de aprendices calificados. Es decir, tú les enseñas todo lo que es la parte pedagógica para que ellos puedan integrar o puedan desarrollar un programa para realizarlo dentro de sus empresas, ¿no? Y aquí está el otro formato de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es el formato de competencias, que también se presenta ante conciliación y arbitraje. O sea, este formato debe de tenerlo todas las empresas, donde expiden de qué fecha a qué fecha se te dio la capacitación y en dónde, ¿no? Entonces, está padre para aquellos que quieran hacer su busquen una certificación, ¿no? Conocer, como les digo, conocer. Si ustedes pueden ahí buscarlo así, miren, como está este símbolo, conocer. Pero bueno, ahora les quería enseñar eso. Ya nos vamos para acá. Dice, los cursos y programas de capacitación podrán formularse respecto a una rama industrial o actividad determinada. Dice, la capacitación o adiestramiento a la que se refiere el artículo 153A, el de este de arriba, deberá impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo, salvo que atendiendo a la naturaleza de los servicios, el patrón y trabajadores convengan que podrán impartirse de otra manera. Por ejemplo, ahorita ya están los llamados e-learnings, ¿no? De hecho, hace poco me invitaron a formar parte de un proyecto enfocado a una capacitación en línea, un e-learning, ¿no? Entonces utilizamos herramientas básicas así como Kahoot, sesiones en Teams, aplicamos alguna plataforma Moodle, en donde dejamos varias actividades donde ellos podían hacer sus propias actividades, y prácticamente es como una educación en línea, ¿no? O sea, por eso se llama e-learning, aprendizaje o sea, en internet, ¿no? Entonces, digo, a mí me tocó también estas dos partes en su momento cuando empezaba esta cuestión del e-learning, que era en Sura. En Sura, esto ya me tocó ya en Sura, porque yo también estuve trabajando ahí en Sura, donde teníamos las capacitaciones presenciales y después todavía teníamos que responder varios cursos en línea que eran autodidactas, en el aspecto en el cual te iban presentando la información y de ahí se iban deslindando cosas como esas, y utilizaban para el proyecto, les digo, utilizábamos esta herramienta. Ahorita se las voy a poner aquí. Les voy a poner el ejemplo de donde yo saqué esta cuestión, y por ejemplo fue de una compañera de UTC, de la maestra Paulina Gómez, que fíjense, los e-learning son así. Cuando nos dieron la capacitación de plataformas educativas LMS, Introducción a Moodle, cuando empezaba todo esto de la pandemia hace como 2 años, ya casi para 2 años, que por cierto, hablando de la pandemia, aguas, ya se viene otra vez esto, ¿no? De la pandemia. Pero bueno, dice, ¿quieres hacer contenidos así? No, ok, a ver, es que ¿dónde estaba? No me acuerdo dónde le picábamos. Aquí, miren, le picabas aquí y ya te llevaba, ¿no? A esta cuestión. Y esta herramienta, por ejemplo, está muy padre para utilizarla, no nada más para la capacitación, sino también para tus clases, para pues algún juego en casa también, ¿no? Donde trae varios apartados, por ejemplo, introducción a las plataformas, ventajas. Digo, tú también puedes hacer esta misma estructura, ¿sale? Pero con lo que tú vayas realizando, ¿no? Digo, te ibas aquí a la primera parte, te salía pues aquí una presentación bastante coqueta, le dabas aquí al punto rojo, ¿no? Y ya te proyectaba
el video, ¿no? Y ya tú aquí ya tenías la nota, dice LMS, dice Learning Management System, ¿no? O sistema de gestión de aprendizaje, ¿no? Es una aplicación de software, etcétera. Entonces decían, ya lo vi, ya hice mis anotaciones, me regreso, ¿no? Yo al final, pues ya voy a hacer la evaluación, yo ya hice toda mi presentación y aquí está cómo puedes hacer tu evaluación, ¿no? Comenzar, ahí venían algunas preguntas, ¿no? Dice, una de las ventajas de los LMS es, no sé, automatización, ¿no? Por ejemplo. Y dice, incorrecto, y aquí viene ya la retroalimentación. Bueno, ella no la pone, pero generalmente te la ponían, pero bueno. Genial es una de las plataformas pues, más chidas, la neta, donde tú puedes hacer muchas cosas, ¿no? Presentaciones, miren. Y ya digo, esto antes no estaba, ¿no? Antes las empresas gastaban una la nota en que programadores, etcétera, te podían hacer los e-learning. Y la verdad es que, maestro, ¿qué tiene que ver esto con el clima? Pues es que estábamos leyendo esto y dice, se puede convenir, por ejemplo, nosotros podíamos hacer nuestros e-learnings en casa o quedarnos, si no tenías computadora o línea en casa, pues te quedabas ahí en la empresa, en el centro de capacitación, porque, por ejemplo, en Sura, el edificio estaba ahí en Viaducto y el centro de capacitación donde todos tomaban capacitaciones para seguros, fondos de inversión, Afore y demás servicios, se tomaban ahí en la calle de Hamburgo, ¿sale? Ahí sobre Insurgentes. Y pues nosotros teníamos consensado el que fuéramos a la parte presencial y todavía aparte tuviéramos que realizar nuestros e-learnings, ¿no? Y era parte de tu calificación y de tu periodo de 30 días, ¿sale? Obviamente todo eso te lo pagaban. Me acuerdo que mi sueldo principal era como de 1,600, más mis capacitaciones y mis calificaciones, pues ya mis quincenas iban saliendo como de 6,000, ¿no? Eso durante el primer mes, o sea, 2 quincenas de 6,000. Y ya después del periodo de prueba te bajaban a la mitad quincenalmente, y en el tercer periodo de prueba pues ya eran completamente comisiones, porque se supone que durante todos esos 2 meses ya debiste de haber trabajado en ello, ¿no? Pero bueno, dice 153F, dice, la capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto: 1. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador. 2. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación. Fíjense, esto es muy importante y les puedo compartir una experiencia muy padre que yo como reclutador viví, y que más bien como vendedor viví y como reclutador tuve que realizar, ¿no? Porque fíjense, apenas empezaban todas estas partes del chequeo de identidad. O sea, yo empecé llenando formatos a mano, ¿no? Que te firmaran tu solicitud, tomaras una foto y la entregabas, ¿no? Ahora ya después, ¿saben? El Afore se fue sofisticando. Digo, hoy en día está más sofisticado todavía. Ahora ya todos los trabajadores traían una tablet, traían un identificador de huellas, tienes que tomar fotos de varios lados, grabar voces. Entonces a mí me tocó como que ese cambio, ¿no? De los llamados biométricos. A mí en su momento nada más me tocaba tomarles fotos y llenar la solicitud, punto. Y capturar algunas cuestiones en un CRM, que le llaman, un centro de registro, ya no me acuerdo cómo era, pero es un centro de registro, ¿no? Entonces, esto es muy importante, dice, actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades. Yo, por ejemplo, o muchos más bien, por ejemplo, en el ámbito del Afore, varios vendedores iban, pero pues ya habían ido al Afore o ya habían pertenecido al Afore hace como 2-3 años, habían dejado su relación laboral bien y podían reactivar su número de agente promotor, porque tú tenías un número de agente promotor, y precisamente las capacitaciones eran para actualizar y perfeccionar este conocimiento para que puedas desempeñar un buen trabajo, ¿no? O sea, era la actualización de que ya no se va a utilizar el formatito en
en puño y letra, si no, va a estar ya tu tablet y todo lo que conlleva, ¿no? Dice, preparación al trabajador para ocupar la vacante, prevenir riesgos de trabajo, incrementar la productividad, en general, mejorar las aptitudes también del trabajador, ¿no? 153G dice, durante el tiempo en que un trabajador de nuevo ingreso que requiera capacitación inicial para el empleo que va a desempeñar reciba esta, presentará sus servicios conforme a las condiciones generales de trabajo que rijan en la empresa. O sea, aquí ya no tanto en la ley federal, sino que rijan en la empresa o a la que se estipule respecto a ella. O sea, tienes que cumplir tu contrato y tus acuerdos, ¿no? Los trabajadores a quienes se imparten capacitación y adiestramiento están obligados a asistir puntualmente a sus cursos, sesiones de grupo y demás actividades, a atender las indicaciones de las personas que impartan las capacitaciones o adiestramiento. Así, ¿no? Y yo entre comillas, yo entre paréntesis, aunque esos capacitadores no tengan experiencia ni nada, pero tienes que hacerles caso. 3. Presentar los exámenes de evaluación de conocimiento y de aptitud que sean requeridos. En cada empresa se constituirán comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento. Por ejemplo, Sura tenía su comisión mixta que estaba ahí en Hamburgo. Dice, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, las cuales vigilarán la instrumentación y operación del sistema y de los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, ¿no? Todo esto conforme a las necesidades de los trabajadores y de la empresa, ¿vale? Entonces, en resumen, en conclusión, ¿qué podemos decir del marco legal de la capacitación en la Ley Federal del Trabajo? Pues que debe de ser a producto de gallina bien hecha. Si no, uy, maestro, qué buena conclusión. Tiene que ser a producto de gallina, ¿sale? Bien hecha, bien estipulada, y para eso estamos nosotros los pedagogos. Para eso nos contratan, para realizar estos programas de capacitación, actualizarlos, esta forma del e-learning que les comento. Ustedes van a cualquier empresa, lo pueden vender. Obviamente les vas a pedir la información de cada puesto y tú sin ningún problema, ¿vale? Puedes desempeñar pues estos e-learnings, ¿no? Sin problema. Y por eso se van a quedar así de wow, ¿no? Entonces, cuando les enseñas esto a los que te puedan contratar, pues van a decir, no, pues está padre, ¿no? O sea, qué bueno que se está haciendo toda esta cuestión, ¿sale? Entonces, ahí está. En conclusión, tienen que estar bien hecha, innovadora. Así como podremos hacer alguna clase, se puede llevar a cabo la capacitación, ¿no? Un poco más enfocada. Pero bueno, en cuanto al marco legal, pues se tiene que realizar, ¿sale? Se va a cortar la llamada. Nos vamos a conectar para pues ya pasar a la última parte de nuestra